Vieron que hay unas cámaras que parece de ciencia ficción, pero ya está vigente. Cuando uno anda por la calle, hay un montón de cámaras que si vos sos un prófugo, encuentran tus rasgos biométricos, los cruzan con los datos del documento de identidad y a partir de ahí salta una alerta si vos sos un prófugo. El problema es que se descubrió que durante la gestión del ministro Marcelo D'Alessandro en la ciudad de Buenos Aires, habían pedido antecedentes y datos biométricos de casi todo el mundo, o por lo menos, acá lo que hay, un listado, este es un documento oficial, ¿eh? Con este documento se abrió una causa en Comodoro Pi, que la tiene el juez Ariel Lijo, donde van a ver por qué demonios un tal Alberto Fernández le habían pedido los datos biométricos a ver qué hacía, como si fuera un prófugo. No solo Alberto Fernández, digo. Espere, porque la lista es larga, mira, esta es la lista. Acá está. No paré de resaltar, no podía parar de resaltar porque eran todos importantes. Esta es la lista oficial, seleccionada, mejor dicho, oficial y seleccionada. Hay algunos colegas también. Hay que decir que no hacían discriminación de grieta, porque está Eduardo Feynman, pero también está Gustavo Silvestre entre los colegas, y también en la política. Digamos, está Elisa Carrió, pero también está Axel Kicillof. Estaba casi todo el mundo. También había jueces, empresarios. Hay que decir, también lo espiaron a Mañeto. También, en dos oportunidades. Héctor Mañeto, sí, Héctor Mañeto. En dos oportunidades. Pero, digo, es impactante el número. Pidieron los datos de todo el mundo, de Bonafini, Estela Carlotto. Lo raro es que no se entiende para qué. Por supuesto, la que gana, la más espiada de todas, ¿quién es? Cristina. Cristina Kirchner. 246. Tenían una verdadera obsesión. 200, ¿cuánto? 242. 246, 42. 246 pedidos de búsqueda, a ver dónde la enganchaban a Cristina, en qué calle de la ciudad la enganchaban a Cristina Fernández de Kirchner. Tienen en común toda esta gente que tengo acá, una larga lista de casi 5 páginas de notables, hay que decirlo. Yo le pregunto, como se hacía en esos juegos infantiles, qué tienen que ver, qué tienen en común Estela Carlotto con Eduardo Beliboni, con Sergio Berni, con Miriam Bregman, con el empresario Alejandro Bulgeroni, con Patricia Bullrich, con Elisa Carrió, con Eduardo Constantini, otro empresario inmobiliario importante, con Guado de Pedro, con Nicolás del Caño, con Sergio Elstein, con José Luis Espert, con Eduardo Feynman, con un tal Alberto Ángel Fernández. Yo no sabía que el presidente, el segundo nombre era Ángel, Alberto Ángel. Cristina también está. Con Cristina Elizabeth Fernández, con Aníbal Domingo Fernández, o sea... Alejandra Gil Carbó, Juan Grabois, 22 consultas. el jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández, Axel Kicillof, Florencia Kirchner, Máximo Kirchner, López Murphy. ¿Usted no lo sacaron, no lo pusieron usted? No, yo no. No, pero esta no es... Puedo estar, pero no estoy en el listado. No está en el listado en este listado, porque este es un listado solo ilustrativo. Ah, bueno. Solo ilustrativo. Estaba bajando Sí, es el un valor. pequeño ejemplo. Milei, Esmeralda Mitre, Pablo Moyano. Bueno, ¿qué es este listado? Los fiscales. Y los fiscales, Stornelli, Picardi. Exactamente. Es importante. Y mucho más. Jueces, magistrados, Rosencrantz. personas que estaban en concurso. Y ahora vamos a contarte también personas que fueron reclamados sus datos cuando tenían que firmar o alegar en algún caso contra Cristina Fernández y Milagros Sala. Ahora vamos a ir a ese detalle. Primero detengámonos de dónde sale esta lista. Bueno, este documento que tengo acá en mis manos dice Procuraduría de Investigaciones Administrativas, algo que en la jerga de Comodoro Pi se llama la PIA, Ministerio Público Fiscal. Una procuraduría es una especie de estructura que colabora en las investigaciones de los fiscales, ¿sí? Junta datos y con esos datos, por ejemplo, una procuraduría puede, como en este caso, hacer una denuncia y abrir una causa judicial. Se presentaron en Comodoro Pi, esa causa fue sorteada y le tocó al juez federal Ariel Lijo. Es esta causa, que es una causa de ciencia ficción. ¿Qué pasa? Durante la pandemia, pese a que en su momento y ante la justicia, Marcelo D'Alessandro dijo que el sistema estaba desactivado porque la gente andaba con barbijo, creció exponencialmente la cantidad de gente de quien solicitaran los datos como si fueran prófugos, como si fueran gente a la que están buscando para la CONARC. ¿Sí? El problema es que todos estos que pedían los datos no eran prófugos. Entonces, ¿para qué pedían los datos?
para algo que es tan sencillo y viejo como el mundo, es saber qué demonios estaban haciendo. Y ahí es donde saltan todas las alarmas. En principio hubo un juez, el juez Gallardo, que dijo, no, acá hay un montón de datos, se están pidiendo millones de datos de personas sin ningún justificativo. En su momento, Marcelo D'Alessandro, que todavía era ministro de Seguridad, antes del escándalo de los chats, del agua escondido, y cuando trascendió, como hablaba de plata con el titular de la concesionaria de las grúas y todo eso, en su momento D'Alessandro dijo, no, estos son datos del RENAPER, o sea, son datos que se utilizan para el Registro Nacional de las Personas, y declaró que el sistema estaba desconectado. Sin embargo, estamos mirando en el escrito que pese a que dijo que el sistema estaba desconectado, ¿cómo cambió la cantidad de gente que figuraba, o sea, pedían los datos? Es impresionante porque D'Alessandro, te digo textual de la causa, dice, primero quiero aclarar, dice el exministro, el ministro saliente D'Alessandro, que el sistema hoy lo tenemos apagado. Menos mal que lo tenían apagado. Claro, tuvimos en ese proceso que relicitar, o sea, hacer una nueva licitación del servicio por el vencimiento de contratación. Sin embargo, mientras D'Alessandro estaba diciendo esto, que el servicio estaba apagado, se registraron casi 10 millones de consultas para presuntamente entre 35 y 40 mil prófugos, situación que puso en alerta y entonces terminó siendo contenido principal de este informe. Yo ahora te quería contar, Rolando, que estas figuras políticas, periodísticas, de las que estuviste comentando recién, se le suman personas que se enteraron de esto y se dieron cuenta que el día que pidieron esos datos desde el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, eran días claves cuando, por ejemplo, tenían que firmar un fallo. Esto por lo menos en 3 ejemplos que ellos mismos, porque acá la orden que da el Ministerio Público Fiscal es de informarle a esas personas. A ver, tengan en cuenta la magnitud del escándalo. Estamos hablando de jueces y fiscales a los que cuando iban a firmar un fallo decían, che, ¿en qué anda este? Y pedían justito al Ministerio, pedían al Registro Nacional de las Personas por esta persona. Agujero también de parte del RENAPER, que le decía... Lo que pasa es que está automatizado el sistema, Rolo. O sea, el problema es que es un sistema que está automatizado. Así viste que vos contaste recién que algo estaba fallando. Esto te manda el RENAPER cuando vos tenés que hacer el match. Es decir, estos 80 puntos o sea, no es que hay una persona la computadora los tiene que comparar con la foto real que tiene la base de datos. Eso es un algoritmo. Exacto. Entonces, cada vez que lo hace, queda registrado. Pero en este informe hay algo más. Es el borrado de algunos datos que también se habían pedido. Por eso, no solamente este tema de lo que hicieron, sino qué es lo que también hicieron. Las prácticas que denuncia Marchi eran bastante recurrentes. Hay una crisis de descomposición en el Poder Judicial General y en la Corte en particular. Vamos a seguir con ese tema y estoy seguro que más adelante en el próximo programa Eva Moreira, que sigue al minuto el juicio a la Corte Suprema, tendrá más información. Claro, Dani, pero fíjate, perdona que te interrumpí, pero fíjate que no se quiso hacer nada en estos años y ni bien se tomó una medida, ya parece una grieta, ya parece un arco que se abre. Tendría que haber hecho la cuestión del reordenamiento institucional con respecto a la justicia es una cuestión que Alberto Fernández tenía que haber resuelto en 48 horas. No quiso hacerlo, Alberto. No quiso. Alberto, esto es incómodo, lo vamos a decir. Algunos se molesta, cambien de radio. Cambien de radio si se molesta. Alberto pactó con Macri. Y fue un pacto de inmunidad y de impunidad. Pactó la transición y pactó la inmunidad y la impunidad. Por eso hizo lo que hizo, claramente. No es una mala praxis. Alberto no es tonto. Alberto vino a hacer esto. Y después lo verbalizó en su diálogo con Roberto Navarro. Yo le creo a Navarro, claramente, cuando dice que vino a terminar con el kirchnerismo. Después, por eso, la gravedad de la decisión. Por eso, en algún momento, los personajes de Marras van a tener que... Ese momento, en algún momento llegará, en algún momento tendrán que explicar. Porque en política se puede tomar cualquier decisión. Cualquier decisión se puede tomar en política. Para mí, la caja de herramientas de la política es inagotable. Eso sí, tenés que asumir las consecuencias
y en algún momento, si el resultado es negativo, hay que explicarlo, creo yo. Y creo que con el tema de la justicia se ve a cielo abierto. Se ve a cielo abierto. En 48 horas se tenía que resolver. Porque además formaba parte del contrato electoral. Formaba parte del contrato electoral. Como también formaba parte del contrato electoral en el 2003 cuando asumió Néstor. Como bien lo contamos nosotros en el episodio número 1 de Siempre Soy, que lo pueden ver por Canal Red. ¿No? Que lo explicaste muy bien, profesor, vos, ¿o no? Sí, totalmente. Totalmente. Claro. La misa, bueno, mil episodios. La misa que le hace Alberto a Macri, a instancias de Gustavo Belli, plin, plin, plin. La misa de la impunidad. Besándose Alberto Fernández el 8 de diciembre, 2 días antes de asumir, con Patricia Bullrich. Alguien que quiere imponer un programa económico y político absolutamente inviable a sangre y fuego. ¿Vos podés creer que con mi voto Alberto Fernández se puso a abrazar con Patricia Bullrich? ¿Entendés? Una cosa es tener un diálogo político, que eso se da en el Congreso, están los caminos institucionales. ¿Y la misa está ligada con qué? ¿Con qué está ligada la misa? Con la reconciliación, con el perdón. Con el perdón, con la misericordia, con la reconciliación. Y además la postura histórica de la Iglesia Católica, muy conservadora en la Argentina, siempre bregando por eso. De hecho, fue la gran promotora de las leyes de impunidad durante la democracia, ¿no? Bajo la idea de que hay que reconciliar a los argentinos y demás. Bueno, no me quiero ir por las ramas, pero no quería dejar de decir esto. 10 y